Bienvenidos, jóvenes. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la materia y en esta ocasión vamos a ver lo que son las escalas. Es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta cuando se hace el dibujo de una pieza en el plano. ¿A qué nos referimos con escalas? Muchas veces los objetos no pueden ser representados en su dimensión real en un formato de hoja de dibujo, por dos razones diferentes, ya sea que son muy pequeños, de tal manera que no se puede visualizar de manera adecuada todos los detalles que pueda tener el objeto, o al contrario que son muy grandes, objetos, máquinas que son muy grandes que no caben en una hoja de dibujo normalizado. Entonces, en este caso es necesario utilizar las escalas para poder representar de manera adecuada un objeto en un plano de dibujo. Como dice ahí la parte conceptual, la representación de objetos en su tamaño natural no es siempre posible cuando estos son muy grandes o cuando son muy pequeños. En el primer caso, cuando son muy grandes, requerirían formatos de hojas de dibujo de dimensiones poco manejables, muy grandes, y en el segundo caso, porque faltaría claridad en la definición de los mismos. Entonces, en este caso es que se utiliza lo que se llama la escala, para poder representar de manera adecuada un objeto en un formato de hoja de dibujo, ¿no? Esta escala puede ser de ampliación o puede ser de reducción. Aunque también muchos objetos se pueden representar en la escala natural, es decir, sin ningún tipo de ampliación y reducción. Veamos este caso. Tenemos una hoja de dibujo de tamaño determinado, digamos el A4, con su formato correspondiente, con su carimbo correspondiente, que puede ser según la norma DIN o ISO, que es representar en este espacio que tenemos disponible acá, esta máquina, que es bastante grande, no podríamos hacerlo, no entraría en el espacio que tenemos acá. Si queremos representar este objeto, esta máquina, en el espacio que tenemos disponible, tenemos que utilizar lo que se llama la escala de reducción. Tenemos que reducir el tamaño de este objeto para que pueda entrar en el espacio que tenemos disponible acá. Y también sería una cosa, digamos, diferente si tuviéramos un objeto como este, pequeñito, ¿ya? Tiene muchos detalles este objeto. Si lo representamos en una escala real, 1:1, sin reducir ni ampliar, este objeto se vería representado en esta hoja, pero los detalles no se verían claramente. Existen muchos detallitos acá, que si lo dibujamos en la escala 1:1, pues no se verían los detalles. Entonces, en este caso sería necesario ampliar un poquito a una escala de ampliación grande para poder representar este objeto en todo el espacio que tenemos disponible acá. Lo principal aquí es tomar en cuenta de que todo el espacio que tenemos disponible acá para poder realizar un dibujo, tenemos que aprovecharlo al 100%. Si yo represento este objeto pequeño aquí en esta hoja de dibujo, va a ser una cosa pequeñita que va a estar solamente en un lugarcito específico del plano. Y vamos a desperdiciar mucho espacio sin poder utilizarlo. Entonces es necesario ampliar este objeto para poder representarlo. Y obviamente, como les dije anteriormente, en el carimbo hay una parte que se llama escala, aquí en esta cuadrícula. Tiene que colocarse siempre la escala a la cual se ha dibujado el objeto. Esto es importante. Todos los carimbos tienen esta cuadrícula, esta casilla, donde se tiene que registrar la escala, ya sea de ampliación o de reducción. Y según las normas, existen escalas determinadas para poder hacer, digamos, la ampliación o la reducción determinada de un objeto. Pero primeramente definamos lo que es una escala en su definición real. Se dice que la escala es igual a la dimensión del dibujo sobre la dimensión real. O sea, la dimensión del objeto que tenemos en el dibujo sobre su dimensión real. En este caso, si el numerador de esta fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de ampliación.
si este valor es mayor que este valor del denominador, perdón, entonces hablaríamos de una escala de ampliación. Y al contrario, ¿ya? Si la parte superior de este quebrado es menor que la parte inferior, entonces hablaríamos de un caso de reducción, ¿no? Y la escala 1 a 1 obviamente corresponde a un objeto dibujado en su tamaño natural, en su tamaño real, sin haber reducido y sin haber ampliado nada. En ese sentido existen, como les decía, normas que nos recomiendan la utilización de ciertas escalas, ya sea para ampliación o para reducción. Las normas nos recomiendan de que utilicemos estas escalas para ampliación, 10 a 1, 5 a 1, 2 a 1. 2 a 1 significa que el objeto ha sido ampliado 2 veces de su tamaño real, 50 a 1, 20 a 1. Lo que más se utiliza son las escalas de reducción, porque muchas veces los objetos son grandes y no pueden ser representados adecuadamente en el plano. Entonces se utilizan escalas de reducción. Para eso existen las recomendaciones 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10 y así sucesivamente, dependiendo de lo que se quiera representar. Ya, como dice acá la parte teórica, aunque en la teoría sea posible aplicar cualquier valor de escala, en la práctica, según la norma, se recomienda el uso de ciertos valores normalizados con el objeto de facilitar la lectura de las dimensiones mediante el uso de reglas o escalímetros. Existen unas reglas especiales para poder medir un objeto que está dibujado a escala en su tamaño real, para ver cuánto mide. Entonces la norma lo que dice es, trate de utilizar en lo posible, no obliga en todo caso tampoco acá, ¿ya? Pero dice, trate en lo posible de utilizar estas escalas que son recomendadas por la normativa. ¿Ya? Aquí también tenemos un cuadro. Fíjense, estos valores corresponden a la normativa ISO 5455. Puede tener su equivalencia con otra norma, la DIN, por ejemplo. ¿Ya? Pero todas las normativas hablan de estas escalas, ¿no? No es que una normativa hable de una escala diferente a estas, digamos. Todas las normas hablan de estas escalas, ya sea de ampliación o de reducción. Pero lo que sí les digo es que la norma, en este caso, no obliga a que utilicemos siempre un valor de estos, pero recomienda de que tratemos de utilizar una de estas escalas, ya sea de ampliación o de reducción. Posiblemente, si yo tengo una hoja de dibujo de dimensiones determinadas, una escala 1 a 2 no sea adecuado, digamos, porque echaría a perder mucho espacio en el plano de dibujo. Entonces yo podría utilizar una escala de 1 a 3, ¿no? Que es el intermedio entre 1 a 2 y 1 a 5. Podría hacerlo. Pero tampoco voy a cometer el grave error de utilizar una escala, digamos, de 1 a 3.25. Valores muy poco manejables. Entonces, en lo posible se trata de utilizar siempre todos estos valores de escalas recomendadas por las normativas. Veamos algunos ejemplos de aplicación, ¿no? Este caso nos dice que se desea representar en una hoja de dibujo tamaño A3. Sabemos que la hoja de dibujo tamaño A3 tiene las dimensiones 420 de ancho y 279 milímetros de alto. En ese tamaño de hoja se quiere representar la planta de un edificio, o sea, la vista superior de un edificio que mide 60 metros por 30 metros. Una cosa grande, ¿no? Un edificio bastante grande. No lo podemos representar en esas dimensiones grandes en un plano porque no habría una hoja de ese tamaño para poder dibujarlo. Entonces aquí tenemos que utilizar la escala, que se llama, ¿no? Lo que tenemos que hacer es convertir primeramente estos metros en milímetros y ver qué escala es la más adecuada para poder utilizarlo y poder representar este edificio que tiene estas dimensiones en una hoja de dibujo A3 que tiene estas dimensiones. En este caso, entonces, decimos que la escala más conveniente para este caso sería la escala de reducción. Obviamente tenemos que reducir, porque es muy grande el objeto, de 1 a 200, que proporcionaría algunas dimensiones en el dibujo de 300 por 150.
O sea, si yo convierto primeramente esto a milímetros, 60.000 por 30.000, y divido entre 200, las dimensiones se van a reducir a 300 por 150. Y este tamaño, fíjense, ya ingresa. El ancho disponible que tengo es 420. Y reducido el edificio a una escala 1 a 200, tiene un ancho de 300. Y el alto sería 150, tengo disponible 297. Entonces, con esta escala entraría perfectamente representado el edificio en esa hoja de dibujo. Podría ser tal vez necesario, o sería mejor también utilizar una escala un poquito más grande de reducción. 1 a 250, por decir, y hay que ver qué valores obtenemos, de tal manera que pueda aprovechar todo el espacio disponible que tengo en la hoja de dibujo. O si no, utilizar esta escala, que estoy manejándolo según la normativa, que son escalas muy adecuadas para el tamaño de hoja de dibujo que tengo. Otro ejemplo sería, al contrario del anterior, se desea representar en una hoja de dibujo tamaño A4, el tamaño A4 tiene 210 de ancho y 297 de alto. Una pieza de reloj de dimensiones 2 por 1 milímetro, una cosa bien pequeñita, fíjense. Una pieza de reloj obviamente tiene piezas muy, muy pequeñitas, que si lo representamos en su dimensión real, se va a ver una cosa muy pequeña que no vamos a poder apreciar los detalles que tiene la misma. En este caso, entonces, lo más conveniente es utilizar una escala de ampliación. No podemos representar un objeto tan chiquitito, digamos, de 2 por 1 milímetro, en una hoja grande que tenemos de 210 por 297. Entonces, para apreciar todos los detalles de este objeto, que es muy pequeñito, utilizamos una escala de ampliación. ¿Cuántas veces podemos ampliar este objeto para que se vea lo más claramente representado en la hoja? La escala más conveniente, según la normativa, para este caso sería 100 a 1. O sea, ampliando 100 veces este objeto, ya, voy a tener las dimensiones de 100 por, pero de 200 por 100, ¿no? De 200 por 100 multiplicando por 100, este valor y este valor de acá. 200 por 100, un objeto de ese tamaño que voy a tener representado en este plano, que proporcionaría una dimensión en el dibujo de 200 por 100 milímetros, muy adecuados para el tamaño del formato de hoja de dibujo que tengo disponible. Entonces, de esa forma podemos ir escogiendo la escala más adecuada para poder representar un objeto en el plano, en la hoja. Primero veo qué tamaño de hoja tengo disponible, ¿no? Tampoco voy a escoger, digamos, una hoja de dibujo tamaño A2 o A3, que son bien grandes, para representar una cosa también tan pequeña, ¿no? Sería absurdo. Hay que buscar siempre el tamaño de hoja más adecuado para que esta pieza pequeña se pueda ver representado de manera adecuada en el mismo. Hay que ver qué tamaño de hojas tenemos disponibles y cuál sería la mejor para representar un objeto determinado. Finalmente, un ejemplo 3, para ver qué tipo de escala podemos utilizar en este caso, para poder ver la dimensión de un objeto, la dimensión de una distancia en este caso. Dice, sobre una carta marina es un mapa que utilizan los marineros en alta mar, ¿ya?, donde tienen representado sobre una hoja de papel bastante grande todo un territorio, ¿no ve? Todo un área del océano, por decir, donde se puede ver la distancia entre costa y costa, entre isla e isla. Entonces, una carta marina dice acá que está dibujado a una escala de 1 a 50.000, fíjense, una escala de reducción bastante alta, obviamente, porque tiene que representarse en esa hoja unas distancias bastante considerables, ¿no ves? En una carta marina que está dibujada en escala 1 a 50.000, se mide una distancia de 7.5 centímetros entre dos islas. Entonces, midiendo con una regla la distancia que existe entre dos islas, yo veo que esto es 7.5 centímetros. Entonces, lo que quiero saber es qué distancia real existe entre estas dos islas. Si yo tengo que estar dibujado a esta escala, entonces lo que hacemos en este caso es
Una simple regla de 3 para saber qué distancia real existe entre una isla y otra. Y decimos, si 1 centímetro del dibujo es igual a 50.000 centímetros reales, porque está dibujado a esa escala, 1 a 50.000, eso quiere decir que 1 centímetro en el dibujo es igual a 50.000 centímetros reales, entonces 7.5 centímetros medidos en el dibujo, ¿a cuántos centímetros reales corresponde? Hacemos la operación y obtenemos que esto equivale a 375.000 centímetros, o convertido a kilómetros, esto equivale a 3.75 kilómetros. Esa sería la distancia que existe entre dos islas, que lo estamos midiendo en el mapa, ¿no? En la carta marina. Bueno, ese es el concepto entonces de escala. De esa forma tiene que manejarse la escala, no es nada difícil, ¿ya? Lo importante es tratar de manejar o tratar de utilizar siempre las escalas recomendadas por la normativa. Muchas veces vamos a tener que hacerlo de esa forma. Y otra cosa importante a tomar en cuenta es que la escala que estemos utilizando siempre tiene que estar registrado en el carimbo de la hoja de dibujo. Cualquier carimbo, según cualquier norma, siempre tiene una casilla donde podemos registrar la escala. Eso es muy importante para el que va a ver el plano, sepa a qué escala está dibujado la pieza en el plano. Eso es una información muy importante que tiene que registrarse en el plano de dibujo. Bien, con esto pasaríamos entonces a ver otro tema. Voy a dar los conceptos básicos porque después vamos a tener que avanzar a otro tema más importante que se llama dibujo isométrico. Lo que son las vistas y cortes. Habíamos visto que un objeto tridimensional, que tiene 3 dimensiones en el espacio, no lo podemos representar como tal en una hoja de dibujo, porque una hoja de dibujo tiene solamente 2 dimensiones. La dimensión en el eje X y en el eje Y. No podemos dibujar ese objeto en el eje Z, porque la hoja solamente tiene 2 dimensiones que podemos utilizar para la misma. Entonces, para eso se utilizan las vistas y cortes, ¿no? Que se llaman. ¿A qué denominamos vistas entonces? Se denominan vistas principales de un objeto a las proyecciones ortogonales. Aquí estamos hablando de esta proyección ya que habíamos definido en la primera clase. Las proyecciones ortogonales del mismo sobre 6 planos dispuestos en forma de cubo. También se podría definir las vistas como las proyecciones ortogonales de un objeto según las distintas direcciones desde donde se lo mire. También existen normas para dibujar un objeto en vistas. Las reglas a seguir para la representación de las vistas de un objeto se recogen en la normativa ISO 128-82. No olviden que esta normativa ISO puede tener su equivalente en la norma DIN o en la norma GIS. Hay diferentes normas, pero que son equivalentes prácticamente. Pero siempre tratamos de manejar una normativa internacional, ¿no? Que en este caso sería la ISO. Entonces, fíjense acá, para que tengamos una idea clara de lo que significan las vistas de un objeto. Aquí tenemos un objeto que tiene 6 lados. Es como un cubo, un dado, que tiene 6 caras, ¿no? Yo puedo ver el objeto desde diferentes puntos de vista. Si lo veo desde el punto de vista A, voy a ver el objeto de una forma determinada. Si lo veo desde el punto de vista B, desde arriba, lo voy a ver el objeto de otra forma un poco diferente de la que tenía desde la vista A. Y así, viendo el objeto desde diferentes vistas, lo voy a ver de diferentes formas. Entonces, esas diferentes formas que tiene el objeto, yo lo puedo representar en un plano. Un objeto tridimensional como esto, yo lo puedo tener representado en un plano. ¿Ya? En un plano que tiene 2 dimensiones solamente. Si situamos un observador según las 6 direcciones indicadas por las flechas, obtendríamos las 6 vistas posibles de un objeto. Estas vistas reciben los siguientes denominativos. O sea, de hoy en adelante,
vamos a hablar de la siguiente terminología para indicar cada vista del objeto. Esta vista que estoy viendo del objeto desde este punto de vista se llama vista de frente o alzado. ¿Ya? Esa sería una vista principal entonces del objeto, viéndolo de frente. Es como si el objeto lo tuviera en la mano y si lo veo de frente voy a ver una forma determinada del objeto. Una vista B, que sería la vista que lo voy a ver del objeto desde el punto de vista superior, se llama vista superior o de planta también. ¿Ya? Los arquitectos manejan bastante esta denominación alzado y planta. ¿Ya? Nosotros en todo caso manejamos bastante lo que es vista frontal o vista de frente y vista superior. Viéndolo desde un costado el objeto, vamos a tener la vista lateral derecha o vista derecha, viéndolo desde el lado derecho. Viéndolo desde el lado izquierdo, el objeto también va a tener diferente forma. Se llama vista lateral izquierda o vista izquierda. Viéndolo desde abajo, el objeto también va a tener una cierta forma, ¿no? Que va a ser diferente a las demás vistas. Esa vista se llama vista inferior. Y viéndolo por atrás, ¿ya? Sería la vista posterior o vista trasera, también lo llaman a veces. Entonces, ese es el denominativo que vamos a manejar de adelante para poder identificar todas las caras de un objeto, todas las vistas posibles de un objeto. Ahí tenemos claramente un ejemplo. Fíjense, una casa. Yo lo voy a ver de diferentes formas la casa, dependiendo desde dónde lo vea. Por ejemplo, aquí tengo el observador, viéndolo de frente la casa. ¿Cómo voy a ver la casa esta si lo veo desde este punto de vista? Pues va a tener esta forma, fíjense acá. ¿Ya? Que va a ser diferente a la forma en la cual voy a ver la casa viéndolo desde un lado. Desde el lado derecho voy a ver la casa así. Fíjense que esta representación de la casa es diferente a esta, ¿no? Porque lo estoy viendo desde diferentes puntos de vista. Si lo veo desde arriba, solamente voy a ver el techo de la casa, como se ve acá, y la chimenea esta. Viéndolo por atrás, voy a ver también diferente forma de la casa. La puerta central de entrada ya no se va a poder ver. Solamente los detalles que voy a tener de la casa, viéndolo por detrás. Viéndolo por el lado izquierdo, la casa también va a tener ciertos detalles, que lo vamos a ver acá en esta vista. Y viéndolo por abajo no vamos a ver nada prácticamente, fíjense, porque está el piso abajo, no hay ningún detalle ahí. Entonces, fíjense, como un objeto tridimensional, como una casa, por ejemplo, yo lo puedo representar con las 6 vistas posibles del mismo. Representación en 6 vistas de este objeto. Entonces, cualquier objeto tridimensional se puede representar en sus vistas correspondientes. Esta vista, por ejemplo, no me da ningún detalle. Posiblemente no sea necesario dibujarlo. Entonces, hay que ver qué vistas son indispensables, necesarias y cuáles no. Todos los objetos se pueden dibujar en vistas. Ahora, la cantidad de vistas dependerá de la complejidad del objeto. Hay objetos que tienen vistas en las cuales no se aprecia ningún tipo de detalle, entonces esas vistas se pueden, digamos, se puede prescindir de ellas. Ahí tenemos, fíjense, cómo este objeto tridimensional lo puedo tener representado en 3 vistas, ¿no? En este plano y en este plano. Faltan 3 planos más, que sería el plano lateral izquierdo, el plano frontal y el plano superior. Entonces, fíjense, este objeto se proyecta ortogonalmente sobre este plano y tenemos una vista del objeto que va a ser diferente a lo que veamos del objeto, viéndolo desde este punto de vista y lo proyectamos en este plano. Lo mismo desde la parte superior. Desglosando estos 3 planos, abatiéndolo, abriéndolo, vamos a tener esta representación, fíjense. Este objeto tridimensional está siendo representado en sus vistas correspondientes. Una vista acá, otra vista acá, otra vista. Podría tener más vistas. Pero en este caso estamos viendo que podemos utilizar 3 vistas para poder representar adecuadamente este objeto. Vamos a profundizar mucho más en esto. Esto es muy importante porque de hoy en adelante todos los objetos podemos representarlos así de esta forma.
pero hay que ver cuáles son las normas para poder representar un objeto en vistas, cuántas vistas son necesarias. Existen normativas también para poder representar cada una de las vistas en un lugar correspondiente. Este, por ejemplo, sería la vista superior. En muchas normas, en una de las normas, esta vista superior viene aquí encima, esta vista lateral derecha puede venir al lado izquierdo. Eso es lo que vamos a ver en adelante. Pero antes de ir profundizando en esta parte, lo que tenemos que aprender es el dibujo isométrico. Y en la siguiente clase yo les voy a enseñar cómo se hace un dibujo isométrico de una pieza. Déjenme compartir una pantalla. Los dibujos isométricos son la representación de un objeto, ¿ya?, en vista isométrica. ¿Y cuál es la vista isométrica? Ya habíamos hablado de ese concepto en la primera clase. Es la representación de un objeto tridimensional, ¿ya?, bajo cierto ángulo de inclinación. Por ejemplo, este ángulo de inclinación de acá debería formar 30 grados con la horizontal, lo mismo que esto. Habíamos visto de que las dimensiones de un objeto representado así tridimensionalmente se mantienen, no cambian las dimensiones. Ahí tenemos nuestro objeto dibujado en proyección isométrica. Este lado del objeto forma 30 grados con la horizontal, lo mismo que este lado, 30 grados con la horizontal. Estos son objetos bastante simples, que está compuesto solamente por aristas rectas, por líneas. Ahí tenemos ya otro un poquito más complejo. Fíjense donde tenemos ciertas curvaturas, que en realidad son circunferencias. Pero cuando hemos visto la parte de definición de lo que es un dibujo isométrico, habíamos visto de que las circunferencias se distorsionan. Una circunferencia en una vista isométrica se vuelve una elipse. Aquí tenemos una elipse, aquí tenemos otra elipse, y así, pero en realidad son circunferencias, ¿no ve? Pero en este dibujo isométrico, las circunferencias se transforman en elipses. Todo lo que es circular se transforma en elipse. Dibujar a mano esto sería bastante moroso. Porque ¿cómo dibujar una elipse? No es tan fácil. No es tan fácil dibujar una elipse. Hay que utilizar cierto tipo de instrumental geométrico, incluso unas cerchas para poder dibujar una elipse. Y no lo haríamos de una manera correcta. Entonces, para eso el AutoCAD tiene una herramienta muy importante que permite dibujar una circunferencia en proyección isométrica, es decir, convertirlo a elipse. Aquí tenemos otro objeto que también tiene acá un orificio circular, pero que en esta vista se ve como una elipse. Esta parte también es una parte circular. Y así podemos tener objetos que pueden tener diferentes grados de complejidad y que lo podemos representar en una vista isométrica. Aquí tenemos otro ejemplo de un objeto dibujado en proyección isométrica, ¿no? Este objeto también luego lo vamos a dibujar en vistas, ¿no?, en las 6 vistas posibles. Este dibujo isométrico se maneja principalmente para complementar el dibujo en vistas. Para poder ayudar a comprender la forma del objeto, se puede complementar con un dibujo isométrico que se puede también adjuntar al plano. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, con el ayudante hemos quedado de que él les va a enseñar las herramientas básicas, indispensables, como para hacer el dibujo de una recta, el dibujo de una circunferencia, el dibujo de un polígono, ¿no? Elementos geométricos básicos importantes. Entonces, seguramente lo van a hacer esto en el transcurso de semana, y para la próxima semana yo les voy a grabar un curso, un video, en el cual les voy a enseñar cómo en el AutoCAD se puede realizar un dibujo isométrico de una manera rápida, de una manera sencilla. Todos estos ejemplos lo vamos a hacer. Hay diferentes figuras que lo podemos representar en este tipo de proyección. Entonces, por favor, yo quisiera que
practiquen un poquito el manejo del AutoCAD en lo que son los dibujos de líneas, circunferencias. Elipses también tiene. Esa parte lo van a practicar un poquito con el ayudante y conmigo ya vamos a hacer la aplicación en el dibujo isométrico. Pueden haber objetos sencillos o un poquito más complicados que van a demorar un poco. Pero dibujar esto a mano pues sería bastante moroso y además no lo haríamos de la manera correcta. Para eso existe el AutoCAD que nos permite dibujar un objeto de una manera más rápida en cualquier tipo de proyección, ¿no? Ya sea isométrico, ya sea ortogonal o de cualquier tipo. Hay muchos ejemplos que podemos ir viéndolo y dibujándolo. Bueno, entonces en esta clase quedamos por hoy. La próxima semana ya voy a preparar ya el video donde les voy a enseñar a dibujar un objeto en proyección isométrica. Lo vamos a hacer paso a paso y para luego entrar luego a lo que es el dibujo de un objeto en vistas. Practiquen un poco el AutoCAD. Cualquier duda que tengan también sobre el AutoCAD, no olviden consultar. Algunos compañeros suyos están consultando al correo, están consultando ciertos aspectos que yo les voy contestando de manera inmediata. Si alguien tiene duda en algo, pues no se queden con la duda. No tengan miedo de preguntar. Pregúntenlo como si estuvieran en clases, ¿no? Ya sea de manera privada o mediante la plataforma que tenemos en el Classroom. En esta clase quedaríamos en eso. Gracias.